Estás escuchando Medvolution, un espacio dedicado a la salud ocupacional en México. El siguiente episodio fue grabado en una conexión de internet remota. La calidad de audio es reducida. La producción de este podcast agradece su comprensión. Muy buenas tardes, días. Estamos nuevamente en Medvolution. El día de hoy le presento, es el episodio número 3. El tema de este episodio es la situación de la salud ocupacional en México y en el mundo. Tenemos a un invitado muy especial, al cual yo considero uno de mis principales mentores cuando inicié mi práctica como a nivel profesional. Voy a introducir un poco a mi invitado antes de cederle la palabra. El invitado de hoy es el doctor Carlos César Rodríguez Manzanares. Él es un especialista en salud ocupacional, es maestro en administración con rama terminal en administración pública. Él cuenta con 25 años de experiencia en salud ocupacional y 12 años de experiencia en administración pública. Es egresado como médico cirujano por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es egresado de la especialidad en salud ocupacional por la Universidad Autónoma del Noreste en el campus Torreón. Cuenta con una maestría en Administración de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él cuenta con un premio internacional a la excelencia en salud por la Global Organization Excellence in Health. Es dependiente de la OPS de la Medicina del Trabajo por trabajos en discapacidad laboral en 2005 en Lima, Perú. También cuenta en su acervo académico con publicaciones en revistas de seguridad y salud ocupacional en Argentina, Perú y México. Laboralmente, él ha desempeñado puestos como jefe médico en mineras, jefe de seguridad y salud, y también ha desempeñado su profesión en empresas mineras en el área de gobierno como coordinador de salud en el trabajo en instituciones de salud en México. Le doy la bienvenida, doctor, a su espacio Medvolution. ¿Cómo se siente estar con ustedes? Muchas gracias por la oportunidad, doctor, y gracias por sus palabras. Un placer estar aquí contigo y con todo el auditorio y con los amigos. Muy bien, doctor. Le agradezco primero haber tomado esta entrevista. Es una personalidad en esta especialidad, sobre todo en la región centro-norte. Me gustaría, como usted sabe, Medvolution es un nuevo proyecto que trata de llegar a la mayor audiencia, no solo de medicina, sino personal de la salud, y somos multidisciplinarios. Hay muchas personas aquí que no forman parte del gremio médico, pero están dentro de nuestras operaciones directo o indirectamente. Para usted, me gustaría, como experto, para usted, ¿qué es la salud ocupacional y por qué es importante? Mira, muchas gracias. Personalmente, yo me saldría de la definición clásica oficial del bienestar físico, mental o biopsicosocial de los trabajadores en su medio ambiente laboral. Yo lo cambiaría por es la ciencia y arte que se encarga de las enfermedades, de la prevención de enfermedades, perdón, y la conservación de la salud de los trabajadores, así como el control y o eliminación de los agentes nocivos presentes en el medio ambiente de trabajo o de los motivos relacionados con este que pudieran provocar un daño inmediato a la salud del trabajador. Esa definición me parece un poquito más moderna, más adaptada, y el papel de ahorita de la salud ocupacional moderna es por el entorno cambiante que hay en las industrias y los procesos productivos. Por eso es mi definición, abarcando también temas legales, médicos, de protección, de prevención, más que nada en eso baso mi definición. Muy bien, doctor. Veo que tiene una amplia experiencia en el ramo minero y también en instituciones. Para usted, conforme su experiencia y su expertise, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta México en esta materia, hablando el día de hoy? El mayor reto, voy a dar mi opinión, el mayor reto que tenemos en México, el estado actual de la salud ocupacional en México, hablando de residencias, especiales médicas disponibles, la informalidad, la falta de cultura preventiva en nuestro país. Hablemos de la falta de esta misma cultura de la prevención en México. La mayoría de las empresas, sobre todo medianas, pequeñas, y micro carecen de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud. Algunas otras, con mayor presencia, caen en la informalidad y muy pocas cumplen con la protección y le invierten mucho a la seguridad porque creen en la cultura de la protección del trabajador. Pero estas empresas grandes generalmente son transnacionales, son extranjeras que ya vienen con la cultura pues del extranjero. Personalmente que creo que aquí en México
hace falta fomentar la cultura de prevención en la industria de los trabajos. El mayor problema ante esta situación, pues yo creo que es la falta de intervención del gobierno, por la falta de políticas públicas efectivas en materia de seguridad y salud aquí en el país. Principalmente porque tenemos a la Secretaría de Trabajo, tenemos instituciones, pero no tenemos una política pública para incentivar a las empresas, incentivar a los trabajadores a la cultura de la prevención. Nos hace falta un poquito meterle ahí en estas políticas públicas. Parece que a los políticos mexicanos no les interesa más que la producción, no les interesa más que eh, el, el, el Producto Interno Bruto, pero falta esa parte, ¿verdad?, donde nosotros intervenimos para que este Producto Interno Bruto sea más limpio, inclusive se incremente a falta de estas políticas públicas. Pues concuerdo con su punto de vista, ya que me ha pasado también cuando está uno en una empresa privada o cualquier institución, incluso de gobierno, pero más en el ámbito privado, se piensa que el ahorro, me refiero, el ahorro es más, no es tan importante como la ganancia, no sé si me entienda. Es decir, la Sí, empresa se basa luego en números de ventas, en número de productividad, pero muchas veces ve al servicio médico como un gasto. Y si lo ven como una empresa, sí es un gasto en el aspecto económico de presupuesto, pero en realidad contar con una profesional en la salud va a reducir sustancialmente los riesgos. Esto también va a pegar o influir en la póliza de seguros, también en el gasto de riesgo. En esto, doctor, me gustaría conocer su opinión conforme lo que ha comentado de la falta de seriedad, de institucionalidad. ¿Cuál recomienda usted que sería una estrategia para cerrar esta brecha? pues sí, como te repito, esta falta de políticas públicas crea vacíos legales, vacíos profesionales, vacíos de todo tipo, vacíos económicos. Principalmente en el área de salud ocupacional nos está pegando la falta de médicos que se dediquen a esta especialidad. Y los pocos médicos que habemos dedicados a esta especialidad, pues actualmente nos encontramos en el país divididos. ¿Qué pasa con aquellos médicos que quieren especializarse en medicina del trabajo porque tienen ya el contacto en una empresa, ya laboralmente están? Porque como bien tú sabes, y yo les preguntaba alguna vez a ti y a los demás aspirantes a esta especialidad, a los demás alumnos, y les preguntaba a quién de ustedes en su formación como médicos les dieron la materia de medicina del trabajo o salud ocupacional. Recuerdas, doctor, que solamente tú que venías de una universidad Así fuera es. de la Universidad de Zacatecas, de la Escuela de Medicina de Veracruz, fuiste el único que dijiste, pues yo sí pasé por esta materia a mí se me la dieron, sí me la impartieron esta materia de salud ocupacional. Para empezar, los nuevos médicos, los que están en formación, no tienen contacto directo con esta materia, no conocen cuando egresan, no conocen la especialidad de salud ocupacional. La confunden muchas veces con medicina legal. Hay una intervención que no debe ser una mezcla con la medicina legal, pero es totalmente diferente, totalmente. Ahora, ¿qué pasa ya cuando ya ejerces la carrera, cuando ya te interesa ser médico del trabajo, médico especialista en salud ocupacional? Existen primeramente las dos definiciones, la antigua llamada de medicina del trabajo y la actual que ya adoptó la OIT, que es la llamada salud ocupacional. Antiguamente la medicina del trabajo se encargaba exclusivamente de las enfermedades de los trabajadores en su medio ambiente laboral. Ahora el término de salud ocupacional, adoptado por la OIT en los años 2000, abarca no solamente las enfermedades, sino también el medio ambiente y la protección legal y los medios de subsistencia de los trabajadores, aunados a la protección del medio ambiente en el cual desarrolla su labor el trabajador, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Y qué pasa con los formadores de estos especialistas con las residencias médicas? ¿Cuál es el panorama actual en México de esta especialidad? Hay residencias o especialidades que se ofertan en México para los médicos y o demás profesionales que se interesen por la salud ocupacional. En México principalmente existe la especialidad de medicina del trabajo y ambiental,
que oferta la Comisión Institucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, a través de su examen nacional para aspirantes de residencias médicas, en el cual el aspirante concursa por una beca económica para realizar sus estudios de residencia médica dentro de una de las instituciones públicas del país o también puede ser privada. Pero ¿qué pasa si no estudias dentro de este sistema interinstitucional de salud en México, la especialidad de medicina del trabajo y ambiental? En teoría no debería pasar nada, que pasar el examen, el llamado ENARM, solo te da el derecho a recibir una beca económica para realizar tus estudios en alguna institución de salud o privada disfrutando de esta beca. Pero ¿qué pasa si no quieres esta beca y si cuentas con los recursos para estudiar una especialidad por tu cuenta? Pues sí se puede, claro. En la Ley General de Educación no limita los estudios a una beca o una institución determinada. Si la institución pública o privada cuenta con los requisitos académicos exigibles por la Secretaría de Educación para otorgar la especialidad y la cédula profesional en la materia, pues es suficiente. Pero ¿qué pasa en México con los especialistas en salud ocupacional? Y con todos, una sola palabra, te puedo decir, existe lamentablemente una división entre los que nos dedicamos a la salud ocupacional en México. A unos, bueno, yo quiero definirlos así. No sé si la demás comunidad le llame así, pero yo quiero llamarlos así por comentarios que he oído. Espero no ser despectivo, pero yo les llamo a los especialistas en medicina de trabajo o salud ocupacional de zapato blanco y aquellos especialistas en salud ocupacional o medicina de trabajo de zapato de seguridad. No sé si me explico a qué me refiero con estas dos divisiones o con esta separación que se da de una manera, eh, pues tangible. Los de zapato blanco son aquellos que estudian en especialidad. La especialidad puede ser en hospitales con breves estadías en empresas. Los de zapato de seguridad son aquellos que estudian en universidades nacionales o extranjeras y se desarrollan dentro de una empresa, según mi opinión, y esto no debería pasar. Debería de existir una comunión entre estos dos grupos por un bien común que es el trabajador. Pero precisamente porque hay vacíos legales, porque hay una falta de políticas públicas, no se ha logrado esta conjunción y tenemos asociaciones, sociedades que se están tirando una a la otra y nosotros somos los buenos y ustedes son los malos, pero no debe ser así. Todos tenemos un bien común que es la salud de los trabajadores. Pero lejos de juntarnos, estas instituciones de salud con asociaciones, consejos, se han encargado de apartar, dividir, seleccionar, discriminar a los médicos que se dedican a esta noble profesión desde su trinchera, en lugar de ofrecerles capacitación y excelencia en la materia para unificar los criterios y que todos caminemos para un mismo rumbo. Se dedican a demostrar el trabajo y la dedicación de los amantes de esta profesión. Y yo creo que es hora de unir esfuerzos, porque en México se carece de especialistas. Tenemos mucha carencia de especialistas. Por esta razón yo creo que se cae en la informalidad por la falta de reconocimiento por parte de las instituciones y del gobierno de México a reconocimiento a la especialidad. Como tú bien sabes, también existen dos consejos que certifican. Pero, ¿qué pasa con uno de estos consejos? El consejo, para mí, un consejo de médicos de cualquier especialidad, no debe de ser excluyente. Su función debería ser que el especialista que se dedica a la materia, que se dedica a esa profesión y que esté avalado por la Secretaría de Educación, lo avale, ese consejo lo avale, que ese especialista sigue vigente y con conocimientos recientes en la profesión en la cual se desempeña y no limitar a ciertos requisitos de preferencia para algunas instituciones, que esto solo fomenta la informalidad de los demás. Todos los que nos dedicamos a esta profesión en México, pues deberíamos de estar certificados por un mismo consejo. Este consejo no debería de decir tú eres negro, tú eres blanco, tú eres café. No, no, no. La función del consejo debe precisamente ratificar que te estás dedicando actualmente y que estás actualizado en la materia de salud ocupacional, está evolucionando a la par de la industria y que te certifique que estás dentro de la especialidad. Y que vas a renovar tu certificación cada 5 años como cualquier otro consejo de especialidad médica.
Entonces, actualmente en México no se hace eso. Hay unos pintos y unos colorados, y es como los tamales. No, aquí debe de haber ya un cambio sustancial y todos los que nos dedicamos a esto deberíamos de tener la oportunidad de certificarnos y no por ser egresados de tal institución o de tal escuela, pues eso ya quedó atrás, eso ya quedó hace 15, 20 años de la institución en que tú egresaste. Pero ¿cómo estás ahora? No te da la oportunidad de saber cómo estás ahora, cuáles son tus conocimientos actuales. Ni siquiera la puerta te abren o la posibilidad de que presentes un examen de certificación. No hay esa posibilidad. Así que por eso también existe esta gran división. Y por estos huecos legales, por estos huecos que existen, todos los que nos dedicamos a esto, cada quien jala para su lado. Cada quien tira para el monte para su lado, su cosecha y pues que les vaya bien. Y no debería ser así. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero pues ahorita es lo que es mi humilde opinión y eso es lo que yo percibo que estamos viviendo en este momento. Ojalá algún día se logre unificar o nos logremos unificar todos. Yo creo que personalmente tengo amigos de zapato blanco, muchos muy queridos, y tengo muchos amigos también de zapatos de seguridad. Muchos. Yo reconozco la labor de ambos en todos los ámbitos, pero lamentablemente pues están divididos por una barrera invisible. ¿Cómo ves? Sí, es una opinión que comparto en lo personal. Yo he notado esa división. Voy a tocar después, más adelante en el podcast, cómo eso no interesa en otras partes del mundo. En México nos gusta etiquetar, nos gusta encasillar y como bien dice esto, este podcast es un llamado a la unión. Este podcast es un llamado a unirse a la unificación y sobre todo algo muy importante que no se hace en otro espacio en salud ocupacional es traer la discusión a la mesa. Y sabemos que algo que no se discute, algo que no se habla, se convierte en tabú, se convierte en como en algo que en el fantasma, en el mundo sajón tienen esa expresión de que hay que hablar del elefante en el cuarto, ¿no? Mencionan que es como la política y todo. Hay problemas que apremian y entra un elefante a una sala de juntas y nadie dice nada. Es como si no existiera prácticamente. Es como si algo o alguien quiere que no exista. Pero recordemos que el hecho de obviar, de omitir algo que está pasando, no va a desaparecer por sí solo. Creo que es importante llamar a la unión, doctor. Eso me interesa mucho, es parte de este proyecto, es unificar al zapato blanco, al zapato de seguridad. Internacionalmente tenemos una juerga también, le llamamos nosotros de bata blanca, o white coat, o coverall, ¿no? Coverall es el de vestido de seguridad, ¿no? Entonces, cuando llega alguien a la empresa con más, cuando también es difícil la transición, no lo niego, del mundo académico, clínico, hospitalario, cuando ya estás enfrente de una empresa y quieres estar de bata blanca, yo lo voy a comentar ¿por qué lo de bata blanca, no? Que viene a la alusión del zapato blanco. Me pasó en mis primeras asignaciones como en la empresa minera que fue ahí por donde nos conocimos. Recuerdo que de las primeras inspecciones, la empresa contratista para la cual trabajaba, obviamente no tienen perfil médico, yo era el servicio médico, y me dice, oiga, tenga presencia, váyase con su bata, doctor, váyase con su bata blanca a hacer la inspección. Y yo le dije, bueno, disculpe, es que aquí en la mina se usa el overol de seguridad, la ropa de seguridad reflejante. Dice, sí, pero póngasela arriba de su overol para que haga presencia, ¿no? Y bueno, fue una presión de la gerencia, lo hice y en cuanto llegué, obviamente, usted conoce el cuarto de moliendas en una mina, las maquinarias me dicen, oiga, ¿qué hace aquí? Le digo, no, deje su bata ahí, doctor, usted sabe lo que le va a pasar si le prensa la bata una maquinaria de estas. Y es por eso que hacemos esa alusión. Creo que la salud ocupacional o la medicina del trabajo no debe estar peleada y es por eso que sí hago mucho énfasis en el podcast en salud ocupacional, porque a nivel mundial el estándar ISO 45001, emitido en el 2018, claramente especifica la persona que está enfrente de un servicio médico en la industria o que haya trabajadores, debe ser especialista en salud ocupacional. Punto. No menciona y no limita a que diga, este doctor de este consejo solamente va a ejercer esto. Yo tengo colegas que son enfermeras muy talentosas, que son muchas veces ingenieros en seguridad,
que son expertos en salud ocupacional. Y muchas veces estos perfiles, más allá de la medicina, conocen igual, me refiero, no estoy ni denostando mi profesión médica, porque para ser honestos, nosotros como médico creo que valemos doble en el aspecto ocupacional. Le voy a decir por qué, porque nosotros sí podemos hacerlo de un ingeniero, pero un ingeniero no sabe hacer lo que hacemos nosotros. Esa es la primera distinción que hago, ¿no? Pero no estoy denostando tampoco a la ingeniería, porque parte de la salud ocupacional usamos a la ingeniería en procesos de producción, de métricas, que es parte de nuestra formación también. Somos un híbrido muy importante, un híbrido legal, un híbrido de conocimientos técnicos de ingeniería y también de salud y de medicina. Por eso es una figura que se debe promover. Considero que debería haber más escuelas, como usted dice, hay muchas vacantes que se cubren, y estoy hablando en el nivel del lado privado, sobre todo, que se cubren con la primera persona que se les aparezca, no importa quién sea, sino que, tú sabes dar RCP, vente para acá porque hay que cubrirte y te vamos a nombrar de la brigada médica, de esto, porque también hay desconocimiento de las políticas, de la directiva, de las normativas. Muchas veces me ha tocado auditar empresas que usan el logotipo ISO 45001 y sabemos que es una certificación que se gana, aunque se paga. Sí, Tienes que ganártela como cualquier otra certificación, demostrando un nivel de documentación, capacitación, y no es por llenar un perfil, un hueco. Creo que ya es hora de cambiar esa cultura también, y no nada más en México, hablo también, voy a tocar también internacionalmente, pero en México sí he notado que estamos más atrasados, y yo calculo, a diferencia de lo que estamos haciendo afuera, como usted dice, nos quedamos atrapados en los noventas. Muchos protocolos son de 1990 y estamos en el 2025. ¿Qué ha pasado en esos 30 años? O sea, ya, señores, ya hay inteligencia artificial, ya hay computación cuántica, y siguen así es. usando encasillados no, la hojita diaria en papel, tengo que anotar esto. Volteemos, estamos mirando en un nivel muy terrenal y no hemos volteado las estrellas, doctor. Es correcto. Así no es lo mismo la salud ocupacional de hoy, hace 20 años que yo empecé. Por ejemplo, las mismas enfermedades han cambiado porque ha cambiado la industria, ha cambiado la forma de los procesos productivos. Por ejemplo, las enfermedades pulmonares han sufrido cambios a la baja. ¿Por qué? Porque ya existen sistemas de ventilación eficientes, existe un sistema de protección personal eficiente, sistemas de administración en salud ocupacional eficientes. Pero sin en cambio, han surgido nuevos retos como las enfermedades psicosociales, como las ergonómicas, que hace apenas 20 años no se estudiaban como causas laborales. Tienes toda la razón, esto es cambiante. El papel de la salud ocupacional también es adaptarse a estos cambios que está sufriendo la industria, que está sufriendo el proceso productivo. Entonces, no es lo mismo cuando yo inicié en esto de la salud ocupacional a la salud ocupacional moderna. Yo me tengo que adaptar a estos cambios, tengo que ver hacia afuera de mi país qué están haciendo los otros países, qué están haciendo. Me apoyo mucho de usted, doctor, cuando me habla de qué están haciendo en Europa, qué están haciendo en África, qué están haciendo en Asia, y ojalá un poquito más adelante nos pueda dar su opinión, su punto de vista, como lo hemos platicado, para ver la diferencia en cuanto a abismal, por ejemplo, en la tecnología que se está usando en otros países en cuestión de salud ocupacional, en cuestión de prevención. Y como bien usted dice, por ejemplo, en mi definición de salud ocupacional, yo menciono que es la ciencia y el arte. La ciencia precisamente porque utiliza el método científico a través de cálculos matemáticos exactos, a través está incluyendo a los ingenieros, a los profesionales fuera de medicina, que se encargan de prevenir los accidentes laborales. Y también de la medición de los agentes nocivos, la medición exacta de los agentes nocivos que pueden provocar una enfermedad. Y el arte
nunca se menciona como una definición y debe de ir de la mano la definición de la ciencia y el arte, que se encarga el arte, combina la administración de los riesgos, la administración de las enfermedades, la administración de la prevención. Toda la administración está definida como un arte. Por eso incluye en esta definición propia la ciencia y el arte, como usted muy bien dice. Me gusta eso que menciona el arte porque es como también un tabú en las ciencias exactas y bueno, más que nada en ciencias de la salud. El arte Así es. no está peleado con incluso con la medicina misma. Es una expresión y creo que es un arte de la Yo incluiría también la negociación, doctor. Usted sabe que es correcto. Y no está peleado y no es, los médicos somos de que el dinero, uy, yo no toco esos temas. Vamos a ser honestos, No, en el ámbito gubernamental y privado, sí, se resume todo a una qué, a un accidente, cuesta dinero. Le cuesta a la familia, le cuesta la seguridad, cuesta obviamente, pero una así es. amputación le va a costar a la persona, es una métrica que a veces en el ramo médico se toma como de mal gusto, pero obviamente es parte de esa especialidad, abordar el aspecto económico también, protección. Primero, como usted dice, la innegable es el trabajador. Estamos aquí por ellos. Esa es la primera, porque no confundamos que porque hablamos de dinero no nos va a interesar más otras cosas, eso ya cae en la ética de las personas, pero primero ¿No? es el trabajador y Así su es. salud, no, y eso no es negociable, eso no es debatible. Y las empresas, tanto de gobierno como privadas, deberían entender que la seguridad hay que invertir, la salud hay que invertir. No podemos hablar a lo mejor temas del COVID si no tenemos un jabón para lavarnos las manos. Sí, Yo creo que iniciemos por lo básico. No tratamos de señalar o solamente una querella de decir todo está mal, no. Parte de la formación de nosotros, como nos han enseñado, bueno, a lo mejor también le tocó ese tipo de formación en la medicina, es más que quejar, hay que ser resolutivos. Y créame que los mexicanos somos muy resolutivos. Somos un pueblo muy resolutivo. Y ahorita que mencionó, afortunadamente, por azares del destino y la vida, he tenido la fortuna de ejercer en otros países, en otros continentes. He estado en África y actualmente estamos transmitiendo desde Asia, desde India, y conozco los sistemas de salud. Debo decirle que pasa una división, no tanto, ellos no, cuando entras a una empresa profesional, obviamente tienes que tener las credenciales académicas y también las aptitudes. Para los puestos de trabajo hay un escrutinio intensamente para nosotros los mexicanos. Nos cuesta, yo diría, 3 veces más, 5 veces más que un europeo ocupar una vacante de estas. Nos piden una serie de certificaciones impresionantes que ellos solamente por el hecho de estudiar en una universidad europea o una universidad cubres ya muchas certificaciones porque ellos consideran que la calidad es mucho mejor y puede ser que la estructura del país sí sea mejor en aspecto académico, que inviertan más en educación, pero yo volteo a mi alrededor y no veo muchos médicos que estén cumpliendo esto en la universidad europea. Muchas veces me ha tocado a mí tener el liderazgo en proyectos porque la persona, sí, viene de la Universidad de Rusia, de Francia, de Inglaterra, pero no tiene la formación, la certificación. Y ellos muchas veces se dan cuenta que no el hecho de egresar de una universidad de prestigio te hace alguien de prestigio. Eso es muy importante también mencionarlo. así es. Este mensaje también es para decirle a nuestros colegas en México que primero, tenemos mucha calidad en nuestra formación académica en muchas universidades del país. Hay que estar orgulloso de ello. Somos personas que de nuestra medicina, formación, tenemos contacto con pacientes desde muy temprano, a diferencia de, por ejemplo, le puedo decir colegas en Alemania y Reino Unido que son más restrictivos, ellos empiezan a tocar un paciente, tocarlo me refiero a explorar, tener enfrente un paciente después que pasaron toda la facultad.
es como la práctica profesional final. Nosotros tenemos la dicha desde los primeros semestres. Aproximadamente mi universidad fue en mi época a partir del cuarto semestre, cuando ves propedéutica o la historia clínica, al menos entrevistar a un paciente. Eso no se puede hacer en otros países hasta que no tengas una prelicencia o una, por llamarlo así, un permiso de que ya estés apto para hacerlo. En México empezamos a suturar temprano, cirugía mínimamente invasiva de los que han estado en la Cruz Roja, en otras dependencias. Ahí aprendimos en la práctica. Pero volviendo al tema de cómo se maneja, doctor, sobre todo el ISO 45001, que es mi empresa, que es una transnacional europea, se usa ese estándar y nos basamos en dos estándares principales, el ISO 45001 y lo que es las regulaciones de la de lo que es la marítima internacional para los exámenes costa afuera. Y esto va alineado con políticas de Reino Unido y de Noruega, que son las principales naciones que tienen plataformas, proyectos en costa afuera. También Luxemburgo hay, o sea, que entra lo que entra en la Unión Europea, pero obviamente Reino Unido ya sabe que se cocina aparte siempre. Siempre se han cocinado aparte y son un estándar muy alto. El estándar ISO 45001, como le mencionaba, habla de tener un médico, no precisamente un médico, sino un especialista en salud ocupacional a cargo del servicio médico cuando hay una operación. Y es como un checklist, una receta de que tener esto, conocimientos, pero no dice solamente si eres un doctor, puedes estar ahí. Yo he conocido, como le comento, enfermeras de otras naciones, sobre todo en Nigeria se cubre esto, porque si en México hay escasez, en Nigeria hay 10 veces más escasez. Y para mencionar un ejemplo de la escasez de servicios médicos, me tocó atender a un paciente en Nigeria, era una persona, era un jardinero que estaba, voy a contar, esto es algo para que se den una idea de lo afortunado que somos en México, con todas las carencias. Era un jardinero que llega al servicio médico, pero estaba escondiendo sus brazos. Notas tú cuando alguien dice, yo nada más vengo, no quiero molestarlo, quiero una pastilla para el dolor. Pero noté que el brazo, mantenía los brazos cubiertos con unos guantes como de carnaza, ¿no? Grandes. Y al momento de tú, ya con la experiencia, la clínica que haces, noté que el brazo estaba como, lo tenía dolorido, porque como no lo puede mover, le dije, ¿puedes venir? No, es que yo no quiero problemas, me dice. Eso es también muy importante. La cultura de que el trabajador y no hay una cultura de confianza, la ocupacional, tienen miedo de ir, lo asustamos, lo asustan, y dicen, no, es que si vas te van a correr, ¿no? Es el típica, y eso pasa en todo el mundo, no nada más en México, yo me aguanto porque ya me va a decir el doctor y va a revisar el expediente y te van a correr. Ese también es una cosa, no somos los malos de la película, al contrario. Pero regreso al tema del trabajador, observé que esta persona le retiré el guante, tenía una severa infección era evidente, una edema en la mano, con eritema, era impresionante, ¿no? Parecía una vasculitis severa, ya estaba, hasta se percibió un poco de dolor, no sé cuánto tiempo llevaba con y el problema es que tenía una espina enterrada y no se pero estamos hablando a lo mejor no sé cuántas semanas, tal vez con esto. Y obviamente yo hice la curación, lo drené y todo, lo empecé a citar y le empecé a antibiótico, evolucionó perfectamente y llegó llorando y me trajo un obsequio, un dulce, algo así, y me dijo, yo te agradezco por esto. Le dije, no, pues es parte de mi trabajo. Pero una persona alrededor de los 30 años, pero me dijo, es que es la primera vez que vengo al doctor. Así me dice. Yo digo, ¿cómo? ¿De la empresa? Dice, no, en mi vida. Es que en mi aldea no hay nadie, doctor, y yo nada más me he curado pues, con los brujos o medicina tradicional. Es la primera vez que vengo a un servicio médico, me dice. Y yo no sabía que los doctores eran buenas personas. Así me dijo él. Le digo, claro, claro que lo somos, le dije. Eso siempre ven y dile a tu gente que venga. O sea, que si tiene cualquier problema, venga. Entonces, eso es para darse una idea. No hay esa cobertura como hay en México, pero no el hecho porque seamos muchos más doctores que en naciones africanas o aquí en Asia, que me encuentro en India, que son 1.400 millones de personas y es el lugar donde más ingenieros por metro cuadrado hay, según la estadística de ellos. Hay más ingenieros que en Europa y en muchas naciones.
No por el hecho de que sean muchos van a tener calidad, eso sí quiero aclarar. Y es parte de eso, Claro, parte de tener la calidad también. Y menciono que es importante estar certificado, y eso no te lo puede impedir ningún consejo ni una sociedad, al contrario, deberían de promocionarlo más, abrir las puertas, porque si tienes, si bien, como dices, un examen, y yo respeto mucho, mucho a mis colegas de los zapatos blancos, yo me formé en ese tipo de institutos también, instituto de organizaciones, yo me formé ahí. Y yo tengo mucho respeto por la figura de institución de donde yo me formé, pero creo que es tiempo de evolucionar, es parte hasta está en el nombre del podcast, es la evolución, la así evolución. es correcto. Mira, por ejemplo, de las certificaciones que tú hablas, no son certificaciones, a lo mejor, los escuchas, confunden esta certificación de un consejo. No, como platicamos, las certificaciones de las que tú hablas son certificaciones, por ejemplo, en medicina bariátrica, en ergonomía, en Ah, es correcto, toxicología sí, sí. agrícola, transporte. En este tipo de certificaciones es de las que tú precisamente estás hablando, no de una entidad que por sí sola te certifica No, como... no, 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 es correcto lo que tú dices, son certificaciones propias de cada especialidad o de cada requerimiento que tiene la industria a la cual te dedicas, ¿verdad? es correcto, Es sí. así, y no solamente certificarte en espirometría o en audiometría, no, eso ya es de cajón, o sea, eso Claro, ya es parte de tu esencia, por decir, si no estás certificado en eso, pues no estás actualizado. Pero, por ejemplo, en espirometría ahorita ya estamos con la Z, ¿sí? Ya se quedó atrás, los porcentajes de abajo de 80 o ya entra en la Z. Entonces va evolucionando también la certificación en este tipo de materias y no solamente un conjunto o un ente pues certificador. No, se necesita varias certificaciones para estar al nivel en el que tú, doctor, afortunadamente y orgullosos los mexicanos de ti gracias, Doc. estamos, de que tú nos representas allá y que cuentas con estas certificaciones. ¿Cómo no? Sí, 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 claro, no estoy mencionando algún consejo, me refería, voy a hacer también énfasis, como usted dice, una de las certificaciones es, por ejemplo, el transporte en pacientes críticos en tierra, aire y mar. Eso es por decirlo así. También tenemos certificaciones en toxicología, en análisis de riesgos, materiales peligrosos, por ejemplo, manejo de materiales peligrosos y radioactivos. Incluso en una de las certificaciones que afortunadamente la empresa requiere o te ves beneficiado en acudir, mencionan hasta los ataques terroristas. En parte de la seguridad ya se menciona el escenario de un ataque terrorista o biológico. Ya te capacitan en eso, qué hacer en un ataque en tus instalaciones de cómo actuar. Todo eso le digo, la medicina es biopsicosocial y no nada más en un ámbito, en el aspecto técnico o biológico, es más allá. Ahora hay una así es. infinidad de certificaciones. Actualmente le comento que yo estoy en el equipo de desarrolladores de un software avanzado de sistemas de salud, en el Ujú. cual estamos desempeñando la función de líder del proyecto y estamos usando inteligencia artificial. Y para que no se malentienda, que mucha gente piensa, oh, ya con un clic se soluciona todo mágicamente. O sí, es una serie de matrices avanzadas de riesgos, de legalidad, de conocimientos técnicos que se aplican y tú vas alimentando le llaman big data o grandes datos en los servidores y vas uniendo piezas para obtener un sistema avanzado. En la salud ocupacional realmente hay que estar también actualizados en la tecnología. Somos bastante activos en la tecnología. Usted sabe, hay infinidad de aplicaciones que se usan en la industria para medir riesgos, la ergonomía, para procesos químicos, para medir todo lo que no se mide, no se puede detectar. Ni Eso es controlar. ni controlar, efectivamente. Y eso es parte de lo que estábamos haciendo ahora. Y yo volteo y digo, bueno, el mensaje es el siguiente. Es invitación a todos nuestros escuchas de que sigan en el camino correcto de la salud ocupacional. Yo sé que en nuestra comunidad
tenemos miembros de todas las disciplinas, hay gente de todas las entidades que mencionamos y creo que Todos muy queridos amigos. exactamente, exactamente. Tenemos diferencias como en familia, en cualquier, pero creo que estamos unificando y parte del mensaje es hacer el exhorto, la invitación a que se certifiquen siempre, que sigan preparándose, no un examen o algo, no es limitativo de tener calidad en tu trabajo. O sea, bueno, yo porque no soy especialista en medicina del trabajo, soy ocupacional, pues bueno, ya lo que sea es bueno, ¿no? Aprovechen las personas que están en los centros de trabajo y tienen la fortuna de estar enfrente a pacientes, a trabajadores, porque me va a regañar uno de mis maestros. Si en la industria son trabajadores y afuera son pacientes. A fin de cuentas son seres humanos, pero esa es la distinción. El trabajador que tiene la fortuna de contar con un especialista en salud ocupacional para que analicen más allá de recetar, de limitar una medicina que es, recordemos, no curativa, sino aplicar por la prevención. La prevención es muy importante, pero son controles administrativos definitivamente, doctor, que creo que se deben llevar. Lo de abrir la puerta, doctor. Es el arte, es lo que te mencionaba. Todos los procesos administrativos son un arte. Lo que tú estás haciendo, doctor, te felicito con Gracias, doctor. tu programa. Es un arte. Aparte de ser una ciencia exacta, es un arte. Por eso bien dices tú, que el mismo programa no te va a solucionar todo. Hay una gente detrás que lo está programando con su ciencia y con su arte. Lo está programando para que cuando te sea un producto terminado, sea eficiente, sea eficaz para aquel que lo vaya a utilizar. Ojalá algún día llegue acá y nos lo compartas, doctor, Siempre, porque doctor. toda la enseñanza se debe de compartir. Uno se va de este mundo terrenal, pero las enseñanzas son las que se quedan. Es Los correcto. recuerdos a los alumnos es lo que se va a quedar. Tu programa, doctor, tú vas a trascender a otro plano y tu programa va a seguir aquí enseñando a los demás profesionales que nos dedicamos a esto. Te felicito, doctor. Gracias, doctor, y agradezco tan sus palabras y haber aceptado esta invitación. Y antes de irnos, doctor, me gustaría preguntarle cómo ve a nuestro país conforme a lo que hemos platicando, sobre todo en México, cómo nos ve en 5 años al menos. Yo quisiera que tú eres parte de esta unión pues, pues, con tu salida al extranjero nos has enseñado cómo se ve nuestro país, cómo nos ven en otro lado y que realmente las divisiones no importan. Yo veo a la salud ocupacional en otro plano, yo lo veo unificado, ya lo veo como una sola entidad y lo veo con políticas públicas fuertes, firmes y, y esta unión que debemos de tener es precisamente para solicitar al gobierno las políticas públicas que nos hacen falta en nuestro país para que a las empresas se les incentive, a los trabajadores se les incentive fomentar la prevención en sus empresas, que se destina aparte, o sea, volviendo a la parte económica, estas políticas públicas deben de incluir un presupuesto suficiente para acciones de prevención y no solamente dictar normas que tienes que cumplir. Para cumplir estas normas se necesita también presupuesto. Cumplir con la norma 020 no es barato. Cumplir con X norma no es. Hay unas normas administrativas que las puedes cumplir sin gastar un solo peso, pero hay algunas otras que no. Tienes que invertirle y no hay políticas públicas para solventar, para que el gobierno le entre también a incentivar a que se lleven a cabo estas normas y que se le invierta el dinero que se le debe invertir. Solamente existe la recaudación. Pero ¿a dónde va esta recaudación? Pues tenemos que devolvérsela al empresario a través de programas de prevención, de promoción más efectivas. ¿Sí? Yo alabo y siempre reconozco el esfuerzo de la institución a la que pertenezco por su compromiso con, ahora ya con la prevención a través de los programas de entornos saludables en el trabajo. Pero nos falta más, falta incluir a más gente, falta más profundizar más allá de los 5 puntos. Nos falta dinero, doctor, y estas políticas públicas deben de llegar a oídos de los políticos para que esto se fortalezca. Esa es mi visión en un futuro. Excelente visión. Creo que también tengo un poco de esperanza
en el proyecto y sobre todo de que esta voz llegue a muchas personas. Y en efecto, yo creo que para pedir usted puede ir a cualquier institución y pedir, sabes que necesito esto o incluso al gobierno, pero ¿qué es una persona en un mar? ¿Qué es una gota en un mar? Yo creo que para pedir y para solicitar, primero tenemos que saber qué pedir y cómo. Y ese es el detalle de que hay que unirse. Yo creo que dejar de lado cualquier división, cualquier profesión y a fin de cuentas es un beneficio para todos. Y no me refiero al profesional, a final de cuentas se va a reducir en que esto va a llegar al trabajador, va a llegar a las condiciones de salud. Si no se exige, si no se pide, nunca va a pasar esto. Yo invito a todas las personas a sumarse a esta visión, no del proyecto, no de Medvolution nada más, no, sino sumarse a la visión de un país y de una salud ocupacional y medicina laboral con mejores prácticas cada vez. Gracias por la apertura. También cuando salga publicado estamos invitando a cualquier persona a debatir. No tenemos como comentaba el doctor Manzanares, que lo considero uno de mis maestros también, no tenemos la verdad, solo tenemos una fracción de la misma. Y una forma de verla, porque hay varios lados del dado que estamos tirando. Entonces, cualquier persona, este es un foro, es una invitación a cualquier persona, es un espacio público. Y yo agradezco a usted, doctor, y sobre todo agradezco a los escuchas del programa de todo el apoyo que hemos recibido, muy positivo. Esta es su casa, doctor. Cuando guste volver, es bienvenido. Muchas gracias, doctor. Y pues claro, nos ponemos de acuerdo para practicar otros temas interesantes, invitar a la comunidad de salud ocupacional, aquellos ingenieros y enfermeras que se quieran unir a nosotros. Ustedes saben que de mi parte siempre son bienvenidos, aquellos médicos recién egresados, todo como sé que algún día llegó en mis manos y le inculcamos el amor por esta profesión. Todos de mi parte serán bienvenidos y con los brazos abiertos. Un abrazo, doctor. Un abrazo y con esto nos despedimos de Medvolution. Muchas gracias por escucharnos. Saludos.